Bueno, muy buenas tardes, amigos psicólogos de Colombia y de Latinoamérica. Hoy estamos reunidos nuevamente en un programa con propósito de la celebración del Día de la Psicología en Colombia, a la hora del tinto con Amílcar Brunel. Hemos venido, hemos venido discutiendo algunos aspectos y para eso tenemos algunos invitados. Hemos tenido como invitado a María Jimena Valencia y también a Omari Reyes, que son psicólogas y a la vez orientadoras. Hoy vamos a tener la participación de un amigo, colega y psicólogo, Carlos Borja. Hoy estamos aquí con pinta futbolera. Tristemente, pues Colombia no clasificó para el Mundial, pero bueno, por lo menos la ganó a Paraguay 2-0. Entonces, eso nos alegra un poquitico el ambiente. Y estamos aquí tratando de gastar la camiseta de la selección, la cachucha que tenemos hace varios años, con las esperanzas de que Colombia clasifique para el próximo Mundial. Pero como les decía, bueno, el tema hoy no es el fútbol, el tema hoy es la psicología, la orientación y la psicología. Somos psicólogos que hemos llegado a trabajar en el ámbito escolar. Por eso hablamos de la orientación educativa en ámbito escolar. Como les decía, hoy tenemos como invitado a Carlos Borja, que es psicólogo y es orientador escolar. Adelante, Carlos, vamos a ver si podemos ver tu pantalla. Bienvenido, Carlos. Bueno, no hace mucho Buenas que. tardes. Buenas tardes. Hace poco nos vimos en Casa Maestra. Vamos a tener un fin de año bastante pedagógico pasado por Casa Maestra. Creo que el martes tenemos un evento y allí también estaremos dando los aportes que hace la orientación a la pedagogía. Como introducción les comento que veníamos hablando en Relapro acerca del objeto de estudio de la orientación y el objeto del estudio de la psicología. Resulta que todavía algunos tienen como alguna confusión respecto a ese tema del objeto de estudio de la psicología. Y yo sostengo pues que lo que usted lo estudió pues es la conducta, no es de ese conductismo radical, no es de ese conductismo clásico, sino que pues hablamos de las emociones, obviamente la psicología estudia las emociones, pero las emociones se estudian evidentemente a través de la conducta. Y estudiamos no estudiamos la mente, no somos mentalistas, estudiamos el pensamiento por su contracara, que es el lenguaje, tanto la comunicación oral y escrita, la comunicación no verbal y todo ese tipo de cosas. Y cuando llegamos al tema del objeto de estudio de la orientación, pues hemos venido planteando que el tema del objeto de estudio de la orientación es la vida de las personas. Nos corresponde meternos en la vida de las personas durante todas sus trayectorias, durante todas sus transiciones y hacer aportes a partir de eso. Pero bueno, como la idea es que hable el invitado, Carlos ha propuesto unos temas muy interesantes que queremos compartir con ustedes en este día. Adelante, Carlos, ¿qué cosas, bueno, tú llegaste como psicólogo a la orientación, ¿cuándo, cómo, dónde? Bueno, sí, Amílcar, yo llegué a la orientación en el concurso que hicieron hace 10 años, que precisamente tuviste que este año nosotros, o desde el año pasado, hicimos como ese decálogo y esos momentos icónicos y hitos que han marcado la orientación estos 10 años que llevamos quienes comenzamos ahorita siendo psicólogos y quienes ya estaban en la orientación uniendo como que esos dos conocimientos de los que llegamos, los que estaban articulándonos con otros colegas que no son psicólogos, pero que también han enriquecido la orientación. Ha sido interesante, Amílcar, hablando de lo de vida, que digamos que con los estudiantes ese trayecto de vida, ese sentido de la escolaridad, de la escuela y todo lo que manejamos desde la orientación vocacional y socioocupacional, desde la orientación, creo que nosotros tenemos también como un trayecto de vida en la orientación, los que somos psicólogos, con golpes, con caídas, con errores, con altibajos, con paradojas, con dilemas, Sí, con un poco de contradicciones, ¿no? Que hemos ido exacto. encontrando Ok. desde psicólogos Eso educativos nos, y...
y a Si educativo. eso nos Y permite, esa introducción que tú haces nos permite hablar un poco del enfoque de la psicología, ¿no? Obviamente la psicología es un conocimiento, implica un conocimiento muy vasto, muy extenso y muchos enfoques. Uno de los enfoques que hemos venido estudiando desde hace un par de años, entre ellos tuvimos invitados como Andrés Paz. Andrés Paz habla mucho de la psicología positiva y desde la psicología positiva. Y creo que ese enfoque lo hemos venido aplicando o necesitamos aplicar de una forma más decidida en la orientación, el enfoque positivo de la orientación, buscar la cara positiva de los asuntos. Sabemos que recibimos una cantidad de problemáticas y cuéntales un poco a quienes no conocen qué problemáticas atendemos los orientadores en Colombia, en Bogotá específicamente. bueno, yo creo que todas, Amílcar, la escuela como microsociedad, creo que ha llegado todo. Incluso creo que quienes hacen las leyes y las normas han tenido esa mirada, no sé si como imaginario o algo, una creencia histórica de que la escuela resuelve todo en pequeño para que a la sociedad lleguen ya resueltas. Entonces, todo el tema convivencial, todo el tema de normativas, todo el tema policivo, todo el tema de conflictos, todo el tema de paz, todo el tema de inclusión, la discapacidad, todo el tema de los migrantes, todo el tema de las dificultades en el aprendizaje y lo que tú hablabas de la cognición y el pensamiento y todos esos procesos superiores, creo que han llevado a que nosotros tengamos que ser expertos en el abordaje de muchas situaciones. El embarazo adolescente, la sexualidad adolescente, el suicidio, el cutting, ¿sí? El sentido de vida, hablando de la orientación y muchas otras situaciones, las violencias domésticas, la familia, la separación de las parejas, la tenencia de los hijos, la misma adolescencia, la infancia. Es un O sea, innumerable todas las situaciones que ocurren. problemáticas, todas las problemáticas típicas de un estudiante escolarizado y sus familias. Bien, también allí hacemos como una pausa para desmarcarnos un poco de ese imaginario que se tiene del psicólogo como orientador o del orientador en general, y es que se ha pensado que la orientación está para resolver problemas. Nosotros venimos diciendo que eso viene de las ciencias positivistas, de la psicología, del trabajo social, que nos abocan a ese tema de resolver problemas, pero resolver problemas sin recursos, ¿verdad? Que nosotros no podemos incidir directamente en las condiciones de vida de las familias, ni en sus empleos, eh, ni en sus modos de vida, ni en su vivienda, ni en sus ingresos. Pero todas esas consecuencias nos llegan a nosotros. Por eso decimos que ni, bueno, la orientación o la psicología aplicada a la orientación no está para resolver los problemas propiamente de los estudiantes, sino para mirar cuáles son las partes positivas, cuáles son los aspectos positivos que podemos trabajar y que podemos manejar en un momento determinado. Entonces, una psicología positivista no nos sirve en la orientación. Una psicología o una orientación basada solamente en los problemas, pues es poco lo que podemos hacer para resolver los problemas trascendentales. Pero tú has tocado el tema del sentido de vida, que es un tema que no es exclusivo de la psicología, no es exclusivo de la orientación, no es exclusivo del trabajo social o de la orientación en sí misma, pero que tiene que ver mucho con la filosofía, una filosofía que tampoco puede ser una filosofía, o más bien tiene que ser la filosofía tal cual se planteó, y es la filosofía que nos ayuda a construir estilos de vida eh, que nos permitan, podemos decir, saludables o con sentido, estilos de vida con sentido. Entonces allí desde la perspectiva, ¿qué podemos hacer los psicólogos y los orientadores en ese tema de el sentido de vida y por qué el sentido de vida es tan importante? Tú ya has mencionado el sentido de la escolaridad. Hemos mencionado en algún otro conversatorio que los estudiantes les gusta mucho ir al colegio porque pues consiguen amigos, consiguen novia, les dan refrigerio, les dan almuerzo, pasan mucho tiempo chévere, pero en cuanto al sentido de la escolaridad, ¿cómo es la situación en el colegio, Carlos, con el tema del sentido del estudio como tal? Sí, bueno, Amílcar, complementando lo que tú decías de que hay dos fenómenos que nosotros tenemos que tratar de salir como psicólogos educativos o como psicólogos orientadores escolares. El primero es el que tú dices de la psicopatologización. Sí, Así.
Sí, y el segundo es el tema de todo verlo en términos como de, de psicologización, de que entonces todo lo que ocurre en orientación tenemos que tenerlo como una mirada clínica. Digamos que teniendo ese límite de lo pedagógico, nos enfocamos en qué significa eso, el sentido de la vida para un estudiante y la escolaridad, ¿no? El sentido de la escolaridad, que es que los estudiantes ahora van a la escuela y más ahorita saliendo de la pandemia, digamos, un tema de pospandemia, es que los estudiantes no necesariamente van a estudiar. O sea, ellos no, el eje principal no son los contenidos, no es el currículo, no son las materias, ni las asignaturas, ni los proyectos de aula, sino que ellos solamente quieren estar en la institución como haciendo diferentes actividades. Es un tema socioemocional, afectivo, es un tema de interrelaciones, es un tema de conflictos, es un tema de identificación, es un tema de incluso alimentación, que es algo que criticamos mucho, que la escuela a veces se enfoca mucho, obviamente dentro del desarrollo integral de un ser humano, la alimentación es importante, pero la escuela digamos que es algo como colateral, pero a veces se vuelve el eje, que es el orientador el que tiene que estar pendiente de si come, si no come, de si la alimentación es balanceada, obviamente eso es importante, pero hasta allá ha llegado la escuela, que un estudiante con hambre, digamos, dentro de todas esas situaciones que vive, en su hogar no tiene que comer. Entonces no va a la escuela a aprender, sino que va a la escuela a alimentarse. Son situaciones que nosotros también tenemos que tener en cuenta de qué rodea al estudiante la escuela. La escuela de por sí como que ya dejó de ser la escuela tradicional para volverse como un ente Una que fundación ofrece social, múltiples servicios, eso, y una como funda, algo de una, social, como integración exacto. social, algo así. Sí, una fundación social. Eso hemos discutido mucho, cómo se instrumentaliza la escuela, cómo la escuela se desborda en sus compromisos sociales, por decirlo así. Cuando su compromiso era impartir el conocimiento, pues entonces ahora llega en orientación casos elementales como que, bueno, no tengo para comer, no tengo trabajo, no tengo condiciones de vida fundamentales, y por eso decimos, la orientación no puede resolver problemas. La orientación puede contribuir con el desarrollo humano en las áreas intrapersonales, que sería el fuerte de la psicología, en el área académica y en el área convivencial y comunitaria. Entonces, desde ese punto de vista, retomando el tema de la psicología, el aporte que le hace la psicología específicamente a la orientación, no nos metamos, digamos, con otros profesionales en este momento, que también hacen un trabajo muy relevante, muy importante, como los psicopedagogos, los trabajadores sociales, los pedagogos educativos, los terapeutas ocupacionales y lenguaje. Pero si dijéramos en un momento determinado, ¿cuál es el aporte que los psicólogos orientadores, cuál es el plus, cuál es el valor agregado de ser psicólogo y ser orientador? ¿Tú qué dirías, Carlos? Bueno, sí, esto ha sido, yo creo que un trabajo de un siglo, digamos, hablando de la psicología como disciplina y la pedagogía como disciplina que se han articulado así, como yo lo he dicho alguna vez, como hermanas gemelas, que una como que se aporta de la otra, pero juntas van marchando durante toda la vida. Entonces yo creo que de lo que la psicología ha aportado mucho recientemente, unos años para acá, todo el tema de aprendizaje, todo el tema de procesos superiores cognitivos, todo el tema de emocionalidad, que son aspectos que se ven desde la psicología, pero que ahora como que los trasladamos a un contexto escolar. Y hay que ver eso cómo se articula con lo pedagógico, con el rendimiento escolar, con el desempeño académico. Entonces yo creo que ha sido esa mirada que nosotros tenemos, cómo la hemos materializado, Amílcar. Creo que un gran aporte ha sido el hacer investigación desde la escuela, que nosotros observamos, sistematizamos, analizamos, inferimos y todo eso que vemos en la escuela tratamos de darle un sentido pedagógico y formativo para tratar de mostrar de que esas investigaciones que hacemos se publiquen y se muestre realmente cuál es el aporte de un orientador como psicólogo en la escuela. Creo que ese ha sido un Muy bien, campo, sí. una práctica Ese es, indispensable. Carlos le dio en el clavo a uno de las campanitas que yo tengo acá en la conciencia, el tema de la investigación. El orientador como investigador, yo he venido promoviendo eso, y creo que Carlos es uno de los principales exponentes de lo que lo ha llevado a la práctica. Entonces, cuando hablamos
bueno, yo recuerdo que en mi universidad decían, un psicólogo se caracteriza por ser metodólogo. O sea, la especialidad de un orientador es ser un investigador que tenga metodología de la investigación, pero no hablamos de una investigación no ni experimental ni cuasi experimental. Hace poco me invitaron como jurado a una universidad y tuve que desempolvar el librito de segundo semestre, Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social, de Donald Campbell y Julian Stanley. Pues esto no es exactamente lo que nos sirve en la orientación. Nos sirve o sea, nosotros no hacemos experimentos con los estudiantes. No podemos hacer experimentos ni con experimentos ni tener ese enfoque, pero tenemos esa formación. Entonces, cuando hablamos de la investigación en psicología, estamos hablando de una investigación acción, de una investigación social, de una investigación participante. Por ejemplo, yo estoy haciendo un pequeño estudio en inteligencias múltiples con estudiantes entre 14 y 18 años, porque espero desde una visión positiva ver cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus inteligencias múltiples. Ese es un aporte muy claro de la psicología a la orientación. Ya Carlos también mencionó el tema de la socioemocionalidad que está muy de moda, todo el tema de los afectivos. Y sé que también Carlos ha hecho investigación en la parte filosófica. Hablemos específicamente de temas de lo socioemocional. Hay un planteamiento de la Secretaría de Educación que me parece positivo de pasar de hablar de competencias a hablar de habilidades, por ejemplo. Pero ¿cómo se aplica ese tema de lo socioemocional o qué se espera que un orientador haga en el tema de lo socioemocional? Se te fue el sonido, Carlos. Creo que el micrófono se apagó. Revisa por favor tu micrófono. Ya, lo había Listo. bloqueado. Sí, Ok. decía que este tema de socioemocionalidad y socioafectividad se ha puesto no solo porque sea moda o tendencia, sino porque realmente hemos descubierto su aplicabilidad dentro del aula y fuera en los espacios sociales del colegio. Definitivamente un estudiante, más o menos como qué ejemplo, que la tolerancia a la frustración, que es una de las competencias y habilidades consigo mismo de la autorregulación emocional como está en la teoría. Resulta que el estudiante no se aprende las tablas de multiplicar y eso le genera mucha frustración. Entonces, claro, no se tiene que trabajar directamente solo el que la aprenda de memoria las tablas, sino que realmente la persona vea cómo es ese tema de la frustración, las sensaciones que tiene en su cuerpo y que le genera no aprender algo. Y eso se aplica obviamente para muchas temáticas. Lo convivencial. Si definitivamente nosotros obviamente tenemos una mejor empatía, por ejemplo, una alteridad, ¿sí? O obviamente el respeto por otros, y sentimos, nos ponemos como en la situación de otro estudiante que está siendo hostigado o acosado escolarmente, claro, eso cambia totalmente las dinámicas entre la interrelación entre pares y no solamente genera el tema convivencial, sino que lo académico también empieza a tener efecto. Entonces, todas las personas y teóricos, incluso los constructivistas, Amílcar, hablando de ese tema de posturas, ellos también como que han visto que esa parte intrapersonal de los estudiantes influye mucho en todo el tema académico. No podemos obviamente entonces ahora desconocer eso y creo que es un tema que podemos seguir trabajando. De eso yo he investigado con estudiantes de primaria. Se va a publicar ahorita un libro con un capítulo sobre ese tema y así seguimos. El tema investigativo nosotros seguimos trabajando y Exactamente. aportando a la Bien. escuela. Hay un tercer capítulo, ya que hemos hablado de lo socioemocional, el aspecto emocional o actitudinal de los estudiantes, lo académico, pues que ahí siempre queda un poco en proceso de investigación de cuál podría ser un aporte más específico de la psicología a la orientación educativa. Y el tercer capítulo, recordemos, Carlos, que nos invitaron hace poco a participar en un evento que se llama Reta, Crea e Innova, un sprint de creación e innovación. Y el aporte que nos piden es, bueno, ¿qué tiene que aportar la orientación en el tema de la convivencia? ¿Cómo asumimos ese tema de la convivencia y por qué es necesario asumir ese tema? En principio, pues sabemos que ese tema como que se asume desde lo legislativo, desde el manual de convivencia, desde lo punitivo, y nosotros como orientadores pretendemos traer una posición diferente para trabajar ese tema. ¿Cuál es esa posición diferente y por qué asumir una posición diferente en el tema de la convivencia desde la orientación en ámbito escolar, la orientación educativa en ámbito escolar?
Sí, hay vivencia escolar también tiene como que unas prácticas ahí que se reproducen década a década, lo que antes llamábamos la disciplina, que hay que obviamente mantener la disciplina en un colegio y ahora se habla de convivencia. Creo que ahí hemos estado cayendo en un error desde que salió la ley 1620 de 2013, que habla sobre convivencia y derechos, ¿no? Otra serie de derechos. Yo creo que mientras no cambiemos nuestra mentalidad de que nosotros no somos un ente policivo, ni fiscalizador, ni justicia, sino que somos una escuela y nosotros tenemos que mirar son acciones pedagógicas, restaurativas, el tema de justicia escolar, ¿no? Pero vista obviamente desde un contexto escolar, no como ese castigo, esa represión, esa sanción, sino cambiando la manera en que nosotros modifiquemos comportamientos, pensando en ese asunto del comportamiento humano y pensamientos y actitudes en los estudiantes, los conflictos que se presentan, que no es evitarlos, sino saber cómo se resuelve un conflicto, la mediación escolar, si la conciliación, todo ese tipo de acciones que hacen los mismos estudiantes en los círculos de convivencia en las instituciones. Creo que es ahí donde nosotros podemos tener una mirada diferente, decir, no es que a nosotros no nos interese la convivencia, sino que creo que no le estamos dando la aplicabilidad que es, si estamos es como algo represivo, ¿sí? Algo punitivo y necesitamos Sí. que sea algo positivo, pensando, digamos, que desde la psicología positiva y el positivismo, que tanto satanizamos, pero mira que tanto uso se le puede dar y que Sí. nosotros como que, ay, no, psicología Yo positiva, no. recuerdo, sí, recordemos, yo estaba revisando justamente el tema y encontré unos trabajos de Enrique Chau de la Universidad de los Andes, y lo que él hizo un momento determinado fue hacer una encuesta muy positivista en el sentido de preguntar, bueno, ¿cuántos han sido agredidos en la escuela? ¿A quiénes les han pegado? ¿Cuántas veces les han pegado? ¿Los han pegado antes, después de recreo? O sea, un análisis cuantitativo para sustentar que sí, que la escuela es un ámbito en donde hay agresiones. Cuestión de que no nos parece pues realmente nada novedoso. Segundo, presenta unas estrategias como toca la tortuga, usted le van a pegar, entonces ponga las manos así para que no le pegue. O aprende a decir no, que son habilidades sociales básicas, elementales, que son obviamente necesarias, pero que transmite la idea de que es que la escuela hay que ir a defenderse, que es un lugar donde usted le van a dar duro, que le van a hacer bullying, pero nunca se mira la visión positiva, o sea, cuántas cosas positivas hacen en la escuela, cuántos festivales, cuántos campeonatos, cuántos torneos, cuántas cosas positivas hacen los estudiantes y que muchas veces pasan por desapercibidas. Por eso en un artículo que escribí, estoy hablando del rol, de los nuevos roles de la orientación. ¿Por qué no asumir este rol del promotor de las inteligencias múltiples de los estudiantes? Por ejemplo, ya que venimos hablando de ese tema, promover lo que sí se puede hacer, promover los talentos, las habilidades. No sé, ¿qué opinas de esa posición, Carlos, de asumir la convivencia desde esa perspectiva? Sí, creo que esa puede ser una buena apuesta, Milcar. Y lo que decimos nosotros, seguimos nosotros desde la psicología y desde la orientación pensando nuevas maneras multiformas de dar respuesta a todas esas situaciones, porque mira que a veces ahora lo convivencial se ha vuelto mucho más como que más urgente que lo académico. Si no se resuelven las situaciones convivenciales, pues lo académico queda en un segundo plano. Y los estudiantes obviamente no estudian mientras tengan dificultades con otras personas y eso como que genera desmotivación, deserción, abandono, toda la intermitencia en la asistencia a la escuela. Entonces se empiezan a generar otra serie de fenómenos, el consumo de sustancias, ¿sí ves? Es como algo, como que ese tema se articula y se entreteje y tiene muchas aristas de las cuales nosotros como que tratamos de distanciarnos y dar respuestas a eso. Y precisamente esa participación con el IDE en ese sprint de innovación pedagógica es que nosotros queremos como poner en la mesa, decir, oiga, hay otras miradas, una covisualidad de esas situaciones que ocurren a las cuales nosotros aportamos desde la psicología y desde la orientación. Bien, le hemos propuesto el tema de a los proyectos hay que darles un nombre como para ir precisándolos. Si le diéramos el nombre de convivencia creativa y productiva, por ejemplo, eso creo que nos da un enfoque
diferente, porque como le decíamos, sí, claro, nadie puede negar que es que en la escuela hay bullying y que en la escuela a los niños les pegan y que se caen y que se golpean, y, o sea, una cantidad de cosas que obviamente no hay por qué tolerarlas, porque si uno lo mira como padre de familia, pues yo no espero que mi hijo lo golpeen, ni lo abusen, ni le hagan acoso, ni le hagan bullying, ni ese tipo de cosas, pero sí se necesita ir a la parte positiva, a la parte de lo que sí puede hacer. En estos últimos minutos, Carlos, no vamos a cerrar el tema, ni vamos a dejar que la cosa, digamos, como la idea es de que todo ha concluido, pero orientadores nuevos que siempre están llegando, como qué cosas les recomendaríamos, resumiendo un poquito este tema, hemos hablado como de muchas cosas, el sentido de la escuela, lo positivo, lo punitivo, que si es psicólogo, que si no se es. Pero digamos tú, alguien nuevo a la escuela, llega a la escuela como orientador y te dice, bueno, ¿tú qué le vas a decir? El micrófono, ¿se te apagó el micrófono? Micrófono se te apagó otra vez. Ya, ya. Desde ese camino que hemos construido desde la psicología y la orientación, yo creo que uno de los principales es que a pesar de que tengamos una mirada clínica, social, comunitaria y educativa, por supuesto, porque todos se entretejen en un solo ser, que es el psicólogo educativo, orientador escolar, es el tema de los límites, Amílcar. Incluso tú lo has mencionado cuando hablamos de límites deontológicos y éticos, que nosotros hacemos investigación, pero no es que experimentemos con los estudiantes, sino que es un trabajo respetuoso, una coinvestigación. Lo otro es el consentimiento informado, que creo que en muchas regiones del país, acá en Bogotá, tenemos la confusión de decir, no, es que nosotros como psicólogos en la escuela tenemos que hacerle llenar al estudiante un consentimiento informado y resulta que no. El consentimiento informado en la escuela tiene otro uso muy, muy específico y en clínica y en el sector salud, nuestros colegas psicólogos, ellos sí tienen que tener uso de ese formato y ese proceso como lo establece CONCYT. Entonces yo creo que en este tema, la categoría de diagnóstico, que nosotros decimos, uy, no, yo soy un psicólogo educativo y yo no hago diagnóstico, sí lo hacemos porque es una valoración psicopedagógica, psicosocial. Lo mismo la intervención, nosotros intervenimos todo el tiempo. El escuchar a un estudiante, oírlo, obviamente con una Ya escucha es una activa, intervención. ahí estamos interviniendo y eso genera algo terapéutico, genera en el bienestar. Entonces yo creo que es manteniendo los límites y sabiendo nosotros la claridad de que en dónde estamos situados, eso ya nos dirige el camino para evitar cometer errores éticos, deontológicos y hasta entrar en dilemas morales, como lo mencionaba al comienzo, Amílcar. Eso, Bien, yo entre otras, ¿no? cerraría, sí. Bueno, yo cerraría mi parte hablando de que si alguien llega nuevo a la escuela, le digo, mire, aquí lo que hacemos es orientación transicional para el sentido ético de la vida. O sea, intervenimos en la vida de los estudiantes desde una perspectiva ética, no de una perspectiva moral. No le puedo decir al estudiante lo que está bien y lo que está mal, pero sí le debo proveer todos los elementos de reflexión para que él llegue a sus propias conclusiones y tome sus decisiones. De eso nos ha criticado mucho la colega Shirley Osorio, de que el orientador, o que muchos orientadores, realmente como que le meten mucho la cuchara al tema de las decisiones de los estudiantes desde su punto de vista personal, religioso, político o apolítico, y creo que eso sí hay que tener mucho cuidado y estamos muy de acuerdo con ese tema. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo estos momentos. Creo que le hemos hecho un pequeño aporte al Día de la Psicología en Colombia y esperemos salir de la ignorancia un poquitico, profesor. Los esperamos, bueno, en otra hora del tinto, aquí en directo o en diferido, como lo puedan ver. Y bueno, que sigan pasando un día muy feliz. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.